Buenas noches de mi lado. Por si acaso, las noticias generales, ya saben, y los pronósticos son pavorosos, ¿no? Son pavorosos. Lo que quiere decir que mm, se debe prestar atención a lo que está pasando. Desde mi punto de vista, ya saben, yo hago videos desde hace prácticamente 5 años, pero di una conferencia hace 12 años, ¿no? Entonces, para mi postura, las crisis que nos rodean son parte de, eh, se puede decir, un buen trabajo teórico, un buen trabajo de investigación y todas esas cosas. Pero también viene como reivindicación. En otras palabras, todas las otras, todos los otros, o sea, economistas, o economistas políticos, todas las personas involucradas, ¿no? Sociólogos, todas las personas y todos los recursos involucrados decían una cosa mientras nosotros decíamos lo contrario. Entonces, para mí es una gran reivindicación teórica y de todas esas cosas, lo que está sucediendo, la crisis que está pasando, ¿no? Entonces, pero ya saben que yo no hago intento evitar videos que son coyunturales, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de videos se los hacen un mes, o sea, se los hacen un mes dado, digamos en agosto, y ya nos sirven en verlos en noviembre, ¿no? Entonces, por eso yo me atengo a hablar de cuestiones estructurales. Entonces, no puedo estar comentando, ¿no? Noticia tal, noticia tal de la semana, porque eso ya no importa. Creo que he hablado. Lo que diría generalmente es, por favor, vean los otros videos. Ya saben que se puede ver a 1.5 de velocidad, se puede ver a 2 de velocidad y se entiende, ¿no? Entonces, todo lo que se ha expuesto, toda la teoría presentada, todos los datos, todas las posturas y las razones de ser de esas posturas se han presentado. Queda pedirle al público que lo consuma, ¿no? ¿Por qué? Porque nos rodea la crisis y lastimosamente, si bien vemos buenas cosas también, las estupideces están llegando a su punto culminante. Bueno, antes de hablar del precio de las cosas, mencionaré de que en el Reino Unido, el Banco Central de Inglaterra está haciendo lo correcto. Si no me equivoco, el Banco Central de Canadá está haciendo lo correcto, que es subir los tipos de interés. El propio Banco Central de Estados Unidos está haciendo lo correcto. Si no me equivoco, el Banco Central de Australia está haciendo lo correcto, ¿no? Entonces hay varios bancos que están intentando hacer lo correcto. Entonces, hay fuerzas ahí dentro, el sistema es muy resistente, ¿no? Para bien y para mal, pero tú tienes dentro del sistema muchísimos actores, ¿no? Y muchos de esos actores están reconociendo la naturaleza del problema y todo eso. Ahora, entonces yo diría que los peores escenarios, ya saben que no hay el peor pronóstico, yo diría que vamos a evitar el peor pronóstico. Por si acaso, el peor pronóstico tiene un nombre, ¿no? El peor pronóstico es Venezuela. Venezuela a nivel Estados Unidos, Unión Europea y todos esos países, ¿no? O sea, no, Reino Unido no, es pavoroso eso, ¿no? Venezuela a nivel, en otras palabras, una depresión hiperinflacionaria. Esa es la palabra, ¿no? Pero el ejemplo es Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el mundo? Por el momento van a una crisis argentina, digamos, ¿no? En ese camino están, ¿no? En otras palabras, ya reconociendo que han metido la pata. Y comienzan a ver, se están mencionando lo que es lo positivo, ¿no? Eh, prácticamente mm, presupuestos equilibrados. Eso ya es algo bueno, ¿no? Austeridad, ese tipo de palabras. Entonces, dicho eso,
vayamos al tema de hoy. Y el tema de hoy es el precio de las cosas. ¿Cuál es el precio de las cosas? Cuando vas tú a un lugar y pagas por algo y dices, era que lo compre más barato. No, en otras palabras, eh, ¿cuánto cuestan las cosas? ¿No? ¿Y cuánto sabes tú? ¿Cuánto sabes tú para evaluar el costo, para evaluar el precio? Porque una cosa es el costo y otra cosa es el precio, ¿no? El costo es los gastos incurridos para la creación del producto. Entonces tú tienes el producto. ¿Cuál es el producto? Sea cual sea, ¿no? Una bicicleta. ¿Cuál es el costo de la bicicleta? ¿No? En cuántos gastos, cuánto se ha gastado para producir el producto. Entonces ahí hay que ver, ¿no? Entonces digamos 200. Pero ¿cuál va a ser el precio de la bicicleta? Vayamos a la pizarra. Entonces lo que tú tienes acá es costos, ¿no? Costos. ¿Cuánto tuve que invertir? Costos en una bicicleta. Entonces, el metal me costó tanto, manipular el metal para darle forma, me costó tanto otro, entonces digamos 200. Ya, a esto, a esto yo le voy a poner el precio. ¿Y cuál es el precio? El precio es lo que el mercado está, está dispuesto a pagar por el producto. Eso es el precio. Entonces, entonces aquí la modificación puede ser muy caprichosa. Eh, Podría ser, digamos, 250. En otras palabras, yo gano 50. Pero también podría ser 2000. Podría ser 2500. ¿Por qué no puedo cobrar más? ¿Por qué no puedo cobrar 4000? Entonces, la respuesta es, no existe ninguna razón por la cual tú no puedas cobrar lo que te dé la gana al mercado. Así de fácil es. Así de fácil es. Tú puedes cobrar cuanto quieras al mercado, si el mercado está dispuesto a pagarte ese precio. ¿Cuál es la idea? La idea es que si tú y yo vivimos dentro de lo que es un libre mercado, entonces lo que tú y yo tenemos es la libre competencia de la oferta y la demanda. Entonces ahí tienes oferta y tú tienes demanda, y la idea es de que tú siempre estás buscando complacer a la demanda. ¿Cuánto te van a pagar ellos, no? Pero dentro de un libre mercado, como yo quiero ganar lo más que pueda, mm, no voy a hacer el producto lo más caro posible. ¿Por qué? Porque existe también una curva de demanda. Vayamos a esto rapidito. Existe la curva de demanda. Curva de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, mientras más elevado es el precio, menor va a ser el... Ay, carambolas. Se ha rayado la... Se ha rayado. Aquí está la... Ay, carambola. Ya. Bueno, ¿cuál es la curva de demanda? La curva de demanda la podemos simplificar así. Esto, así. Y entonces aquí podríamos poner, rapidito, este es el consumo del producto, un segundito, un rapidito, un segundito. Este es el consumo del producto, cantidad consumida. eh, ya, lo voy a poner rápido y entonces aquí tenemos lo que es precio. Sí, el precio, ¿no? Entonces, mientras mayor el precio, menor es la cantidad consumida. Así de fácil es. Entonces, aquí le pondremos, ya, este es el precio. Precio
en dólares, no, en precio. Entonces, ay, perdón, rápidamente, ¿no? Entonces aquí tenemos, aquí cuesta, le pondremos números rapidito. Entonces, 10 y aquí cuesta 1000. Entonces, el producto en el que estoy pensando, no, nadie lo consume a 1000, nadie lo consume, ¿no? O lo consume, digamos, una persona. Entonces, aquí es, ya, entonces aquí le ponemos de que esto es número de consumidores, ya. Número de productos consumidos. Le pondríamos ya, productos vendidos, ya. Entonces, eso es la parte de, ese es el eje vertical. Un segundito, vamos a. Entonces, esto es número de productos vendidos. Ok. Entonces, a ver, entonces aquí le pondremos 1, 10, etcétera, 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 etcétera. Cachan la idea, ¿no? Mientras más caro es algo, así de fácil, menos se vende. Tú tienes autos como los Lamborghini, ¿no? Los Lamborghini, los Ferrari. ¿Cuánto cuestan? Arriba de $300,000, ¿no? Se producen, muchos se producen, pero no tantos como Toyotas. ¿Cuánto cuestan los autos Toyotas? Cuestan, digamos, 40,000, digamos, bueno, entre 30,000 y 40 y tantos mil, dependiendo, ¿no? Del tipo de auto y todas esas cosas. En otras palabras, puedes comprarte unos autos muy, muy, muy costosos y todo lo demás, pero también puedes comprarte el auto compacto, ¿no? Entonces ahí tú tienes, ¿no? Cuánto se vende y todas esas cosas, ¿no? Entonces, debido a la curva de demanda, debido a que te conviene que el precio sea el menor posible. Por si acaso, esto se maneja todo el rato en economía, se habla, ¿no? De lo que es el punto clave, ¿no? El punto clave el punto clave de la oferta y la demanda, ¿no? Lo que se llama la demanda en equilibrio, ¿no? El punto donde tienes la mayor cantidad de creadores y por lo tanto tienes la mayor cantidad la cantidad óptima de consumidores, ¿no? Entonces, y por si acaso hay flexibilidad en esto y eso se llama elasticidad del precio y bla, bla, bla. ¿No? Entonces, tenemos esto y esto impide que tú puedas cobrar el precio que a ti te dé la gana, ¿no? En otras palabras, incrementar tu margen de ganancia. Esa es la idea de estas cosas. La idea es que si tú dejas esto en mano del libre mercado, ¿no? Entonces la oferta y la demanda, ¿no? Se acaban encontrando. Entonces, yo quiero venderte un montón de cosas y tú quieres comprar un montón de cosas, pero tenemos que buscar un precio ideal, ¿no? Y entonces ahí, digamos, se encuentran, ¿no? Y ese es el punto óptimo de la oferta y la demanda que nos conviene a ti y a mí. Por si acaso, esto es solo una ilustración, el dibujo está mal hecho, lo podríamos meter al otro, pero prefiero no, 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 ¿cómo se dice? Prefiero no estropearlo. La idea es de que existe esto, existe el conjunto de productores de autos, de bicicletas, de lo que fuere, que están buscando venderte esto al mejor precio, porque vendértelo al mejor precio les conviene, en vez de venderlo al precio estrafalario, al precio más, ¿cómo se diría? Al precio más, no es, ya, al precio más ambicioso posible, ¿no? Al precio más codicioso, esa es la palabra, ¿no? Entonces, para que el productor, vendedor, no quede dominado por la codicia, es que no debemos buscar un libre mercado. Y entonces se llega a esos benditos puntos de equilibrio. Por si acaso, creo que podríamos meterlo facilito a la otra curva aquí, pero dejémoslo así. Entonces, eso es
Esa es las ideas fáciles por detrás de esto. Pero, ¿qué ha pasado? El la naturaleza del precio sigue estando ahí, y la naturaleza del precio sigue siendo lo que el mercado está dispuesto a pagar por el producto. No tiene otro criterio por detrás. Si sucede esto, esto se debe a que la demanda es finita en cualquier mercado. Y por lo tanto, a ti te conviene bajar el precio para llegar a esa demanda finita, ¿no? Tú quieres abarcar lo más que se pueda del mercado. Esa es la idea, ¿no? En otras palabras, aquí no hay bondades, sino hay utilidades y dentro de lo más útil está bajar el precio. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos la situación actual? ¿Cuál es el precio de las cosas? ¿Cuánto cuesta algo? ¿Cuánto cuesta un auto? ¿Cuánto cuesta una bicicleta? ¿Cuánto cuestan las cosas? ¿Cuál es su precio? Y entonces obviamente decimos, pero esto es volver a lo mismo, esto es hablar de la, no, esto es hablar de la demanda y todo lo demás. No, no, no. Esta es, ¿no? La teoría, bueno, esto es mejor dicho, sí, la teoría por detrás de la explicación de las fuerzas, ¿no? Que buscan el equilibrio y todo lo demás. No, no estamos ahí, no estamos ahí. Eh, ¿Cuál es el precio de las cosas? Depende de la oferta y la demanda, obviamente. Pero, ¿cuál es la bendita estructura de la demanda? ¿Y cuál es la bendita estructura de la oferta? Entonces, digamos que la oferta, digamos, está en manos del sector privado. Digamos, ah, pero ¿dónde está la estructura de la demanda? En otras palabras, en este bendito mundo de cuerno, ¿quién compra las cosas? Porque ya saben, en ese canal hemos hablado de Dios mío, que la economía ha sido brutalmente deformada. De eso estamos hablando. Entonces, ¿de dónde está esa bendita deformación? Y la respuesta es en la demanda, en la estructura de la demanda. ¿Quién es el que puede comprar? En todo el mundo es el sector estatal. En otras palabras, ¿quién tiene la demanda? La burocracia estatal, la burocracia estatal en todas partes. ¿Por qué? Porque la burocracia estatal es la principal fuente de demanda. De forma directa e indirecta, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar directa e indirecta, ¿no? Entonces, indirecta. Eh, la burocracia estatal es la principal fuente de demanda en todos los países desarrollados. Habría que ver cuán deformada está la situación en Japón, por ejemplo, a pesar de que he estudiado y visto bastante de su economía, no sé cuánto es, debo reconocer, pero no es, bueno, no es tan fácil como buscar ¿cómo se llama? No es tan fácil como buscar el número el número de lo que es la repartición del Producto Interior Bruto de una economía.
No es tan fácil, ¿no? Entonces hay que tomar otros números y todo lo demás. Y tengo, por si acaso, tengo una clara y buena imagen de lo que es en Estados Unidos, por ejemplo. Y seamos sinceros, al otro lado del mar, al otro lado del océano, ¿no? En Europa también tenemos la misma estructura económica que es pavorosa, eso es monstruoso lo que han hecho. Eh, ¿Por qué? Bueno, entonces vayamos a esto, ¿no? ¿Por qué decimos que es el sector estatal el que estructura la demanda? Porque es el sector que eh, tiene dinero. Tú tienes en Estados Unidos el gobierno, ¿no? El gobierno federal. Sobre el gobierno federal tú tienes el gobierno municipal, tú tienes el gobierno condal, tú tienes el gobierno estatal. No, tú tienes gobierno que paga, ¿no? Que paga salarios y todo lo demás. Eh, la, 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 los números, por si acaso, estos no son números, ¿no? Actuales y todo lo demás, ¿no? Los números son números a ojo, que se puede trabajar mejor y de hace algunos años atrás, ¿no? Pero por si acaso varía muy poco. No es que de algunos años atrás a esta parte las economías se han hecho más inteligentes y todo lo demás. Ya saben que cada vez ha estado peor. Em, Teníamos de que fácil era la mitad, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con fácil la mitad? Entonces tú tienes una economía de la que el 50%, digamos, por decir la mitad, eh, ¿no? Es del Estado. Entonces, esto es el Estado. Esto es 40, digamos que esto es entre 48 y 52%, ¿no? Entonces, esta es la economía del Estado. Pero entonces, la economía privada la vamos a representar por un rectángulo naranja. Entonces, digamos, tiene que ser igual, ¿verdad? ¿No ve? Y ya. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿A quién le está vendiendo esta economía? ¿Qué es la economía privada? Esta economía privada le está vendiendo a esta economía. Le está vendiendo a la economía estatal. Esta es la gran consumidora. Esta es la productora, ah, pero depende de la otra. Por si acaso, y bueno, entonces ya saben, quienes hacen uno, la estructura burocrática se construye a sí misma y todo lo demás. Necesitamos al Estado. eh, sí, ¿por qué? Lo hemos construido inevitablemente en todas las sociedades humanas, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Estado debe ser necesario. Así de fácil es. No, pero debería ser el estado mínimo, ¿no? ¿Por qué? Para que en la otra parte de la economía tenga la eficiencia de la que hemos hablado, la oferta y la demanda. La oferta siempre queriendo producir algo, ¿no? Para reducir los precios y obviamente abarcar lo más que se pueda del mercado y todas esas cosas. Pero dentro de esta situación, eh, gran parte de la economía se vuelve a la vez estatal. En otras palabras, esto genera una pirámide, ¿no? Esto genera, bueno, siempre la podemos representar como una pirámide, entonces, digamos, esto consume del Estado directamente y etcétera, etcétera. Pero pero en este momento, en este caso, no queda mejor ponerlo así, ¿no? Tú tienes una economía estatal demasiado grande que determina la demanda. Y aquí es donde se presenta el problema. ¿Cuánto cuesta la bicicleta? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el precio de las cosas? Porque el precio de las cosas es muy distinto de su costo, ¿no? Y entonces, a ver,
vayamos otra vez, ¿no? Entonces, el sector estatal, la burocracia. Pero no es, bueno, ya, tenemos ya de entrada, esta es una cuestión monstruosamente deforme que es los benditos empleados públicos. Debido a la naturaleza del sistema, entonces el empleado público no es en primer lugar el mejor trabajador del mundo, y suele ser digamos, por regla general, sobre todo en el primer mundo, el peor. El mejor va a entrar al sistema privado porque quiere ganar dinero. El sistema público siempre pagaba un poquito menos. Por si acaso eso es verdad, en Estados Unidos y los países europeos hasta los 90. A finales de los 90, el Estado comienza a pagar más que el sector privado. Ya, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tú tienes 70s, digo, sí, 70s, 80s, 90s, en los que al sector público, como regla general de Europa y Estados Unidos, el que se metía era la lacra social, el peor, el de la clase, el fondo del barril. Entonces, tú tienes esa gente trabajando dentro de lo que es por definición una estructura que no saca lo mejor de las personas. Solo bueno, o sea, los ejemplos son infinitos. Mencionaré uno. 2.4 billones gastados en Afganistán por la administración de Estados Unidos para no ganar nada, ni para sí mismos y lo que es más importante, para el pueblo afgano. Eso es inimaginable. Inimaginable el nivel de estupidez que se requiere para que eso se haya hecho y se haya hecho así. Tú a la persona más bruta del planeta le ofreces semejante monto de dinero y la persona más bruta del planeta va a hacer algo bien, porque la persona bruta no se cree capaz y competente. Por lo tanto, al más grande bruto tú le dices y el más grande bruto se va a decir, tengo que buscar ayuda. Y entonces al más grande bruto puede que, digamos, una persona tonta venga y le hable y el otro, digamos, instintivamente se va a dar cuenta quién le está intentando tomar el pelo y va a, digamos, ver y buscar resultados. Pero eso no lo hace una burocracia. Una burocracia es ciega, es como se dice, el mínimo común denominador. Tenemos demasiadas pruebas al respecto. Podríamos mencionar la cosita que está recorriendo todavía el mundo y la cosita que nos metió en nuestras casas. ¿Se acuerdan de la cosita? No la menciono porque no es bueno asociar, digamos, la cosita con burocracia. Pero ya saben de qué cosita estoy hablando. Entonces, tú ya tienes ese insulto que es la burocracia haciendo su trabajo, ¿no? Esa es el sector directo. ¿Cuál es el sector indirecto? En otras palabras, a ver, sector directo, personas contratadas, ¿no? Personas contratadas. Ese es el sector directo. Deleznable, lo peor de la humanidad. Como regla, lo peor de la humanidad. ¿No? Obviamente hay excepciones, pero y por si acaso, esto es dentro de lo que es Occidente y dentro de lo que es Europa, ¿no? En esos países. Sabemos perfectamente que el comportamiento, por ejemplo, en Japón, el comportamiento en todos los países de Asia es completamente distinto, ¿no?
Y hablando de los buenos países de allá, ¿no? Por si acaso, en Estados Unidos, cuando se sube el salario de los burócratas, no es que comienzan a entrar algo que no sea el fondo del barril. Lo que sucede es que comienza a entrar también cualquier ganapán, ¿no? Cualquier ganapán que dice, ah, gano más acá, ¿no? Entonces tú tienes no solo el fondo del barril, sino más abajo. Los que estaban fuera del barril comienzan a entrar. O sea, no mejora la imagen. No mejora la imagen para nada, por si acaso el año pasado. O sea, se han gastado en los últimos 20 años el dinero en Afganistán. Tú, tú no puedes ser tan imbécil como para gastar tanto dinero. Debería haber consecuencias. En las burocracias no lo hay. ¿Cuál es la deformación de la demanda ah, indirecta? Entonces aquí son todas las ayudas del Estado. Todo el dinero regalado a fulano, a mengano, a sutano, directamente pagado por el Estado, ¿no? Pero también, ¿qué diríamos de qué diríamos del pago, ¿no? De pago de proyectos a privados. En otras palabras, tú que tienes una constructora, ya, pero ¿con quién has trabajado? He trabajado con el Estado, ¿no? Entonces a ti te llega dinero y por lo tanto puedes consumir, ¿no? Y todos tus empleados pueden consumir con dinero que te ha llegado a ti del Estado. Con la ayuda directa y todo lo demás, o se les ha comprado algo, o se les ha dado algo, de una u otra forma se ha otorgado, digamos, capacidad de consumo a personas que de otra manera no lo habrían obtenido. En otras palabras, se les ha dado ayudas para que su consumo se vea beneficiado. No importa cuál haya sido, no importa si es comida gratis ¿cómo se llama? En el colegio, no importa si es alguna ayuda, o sea, dinero mensual otorgado o lo que fuere, ¿no? No importa, ¿no? Entonces, la comida en el colegio es que ahora la estructura burocrática ha adquirido, ¿no? Ha consumido productos para otorgártelos a ti sin costo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos han deformado la demanda de los países desarrollados. Y entonces, ¿qué ha generado esto? Lo que ha generado es una demanda disparatada, disparatada. Esas cosas no tienen ese precio. No, es una locura la demanda que existe por ahí. O sea, tú traes un producto y hay alguien que tiene dinero para comprarlo y tú dices, un momento, ¿de dónde tienes dinero? ¿No? Y tú puedes ver de que aquí hay una deformidad brutal de la economía, que es esta. Y esas economías son, eh, y bueno, esas economías son completamente dependientes del Estado. Ahora. Y entonces, pero tú dices, o sea, tú se puede decir, ¿no? Pero no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque si tú tienes un sector privado al que se le cobra impuestos y, y ese sector privado entonces mantiene a un sector estatal, ¿no? Que está generado en proporción a los impuestos generados por el sector privado, ¿no? No, si tú tienes un dólar ganas acá, entonces tú puedes pagar un salario de un dólar dentro del Estado, ¿verdad? Esa vendría a ser digamos, el punto de equilibrio del tamaño del Estado que se puede tener en el mundo. Pero no es así. No es así y de una forma pavorosa. Porque lo que sucede es que lo que tú tienes es un Estado muchísimo, muchísimo más grande. Y eso lo podemos ver
Eh, bueno, les voy a mostrar, ¿no? Eh, ¿Dónde podemos ver esto? ¿Dónde podemos ver a ojo la deformación? Entonces vamos a verlo en el US Depth Clock. A ver, US Depth Clock. Ya, aquí está. Aquí voy a. Este es uno. Ya, este es uno. Entonces tú tienes aquí, ¿no? Lo que es la deuda de Estados Unidos. En este momento es la 30 billones. 30 billones. Eso es 123% el Producto Interno Bruto del país. 123%. Pero esto no cuenta todo. No cuenta todo. Lo que tenemos acá es, ¿dónde está? No, no es el de los derivados. No, esto es, ¿dónde está? Unfunded liabilities. Aquí abajo está, ¿no? Unfunded liabilities. Esto es fondos, perdón, obligaciones sin respaldo. En otras palabras, dinero que el Estado ha dicho que vamos a gastar, pero no sabemos bien cómo. No, o sea, no sabemos quién paga, no sabemos, no hay, no es, no, no, la contabilidad, no, ¿de quién es esto? No tenemos ni idea. Entonces aquí te dice 170 billones en fondos sin respaldo. 170, Dios mío. ¿Cuántas veces 30 es 170? ¿No? Por si acaso, ya saben, yo flojo con las 170 dividido entre 30, 5, flojo con la aritmética, 5 veces, ¿no? En otras palabras, 500%. 500% de la deuda reconocida, en el fondo del fondo, es deuda no reconocida. Por si acaso, todos los países ricos están así. Están así, o sea, es ridículo. Es ridículo. Entonces podríamos ver, y lo que vamos a ver en el, ¿cómo se dice? Los relojes de la deuda mundial, por si acaso este sitio es el US Debt Clock. Seguro que lo han visto antes, lo he mostrado antes, ¿no? usdebtclock.org. Debt. Estoy dudando de la pronunciación. Ok. De cualquier manera, esto es lo que se debe reconocer, recordar, unfunded liabilities, obligaciones sin respaldo. Entonces, lo que vamos a ver con las deudas con el reloj de las deudas mundiales, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Las deudas reconocidas. No vamos a ver sus deudas sin respaldo. Todos los países tienen como mecanismo contable las deudas sin respaldo, las unfunded liabilities. La deuda en promedio de los países europeos es 400% su Producto Interno Bruto. 400% en promedio. No a los que tienen 500, 600, ¿no? Etcétera. No, vamos a ver, pero cómo están ahora de acuerdo a sus deudas reconocidas, ¿no? Entonces, aquí, ya, entonces aquí, bueno, Japón 287, Alemania aquí dice 76, pero se sabe que es, digamos, un 300, fácil. Reino Unido ya está en 100, en los reconocidos. Francia está en 130, 130%. Italia es 176. Recuerden una vez más de que estos números están muy cocinados, ¿no? Están muy cocinados estos números, pero ya incluso así son pavorosos. Por si acaso, los japoneses, a pesar de 287, probablemente sea el número más honesto. En otras palabras, Japón debe estar entre 150 cuando los otros están en promedio en 400, 500. Ya, Bélgica ya está en 120. Grecia está en 235. Felicidades.
Holanda 68, etcétera, 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 etcétera. Pueden revisar. Portugal 147, muy bien hecho, muy bien hecho. España 111, vaya, vaya, vaya. ¿No? Entonces, entonces aquí podemos volver al asunto. Y finalmente, con eso lo concluimos, porque creo que ya hemos tardado suficiente. ¿Cuál es el precio de las cosas? No lo sabemos. Estos imbéciles, todos estos imbéciles, debido a la brutal y monstruosa eh, deformación de la economía, están pagando 4.000 por la bicicleta. Y eso nos está perjudicando absolutamente todos. ¿Cuál es el precio de la ropa? El precio de la ropa siempre es 20-30%. ¿Cuánto se cobra? Se cobra el precio 100. ¿Por qué se cobra el precio 100? Porque tienes que tener un 50% de ganancia para poder sobrevivir económicamente. Desde hace años, desde hace décadas. Pero, Dios mío, en otras palabras, 50% de ganancia y apenas estás pudiendo sobrevivir. Eso es lo que se les pide a la venta al por menor en Estados Unidos. Entonces, todo esto es una monstruosa farsa. Y entonces, ¿qué va a permitir? ¿Qué va a permitir la recesión? Ojalá y se quede en recesión. Por si acaso, no, esto es una brutal depresión. Por si acaso, 10% de, ¿cómo se llama? 10% de inflación en el Reino Unido. 10% de inflación. En 3 años, 30%. 30% es depresión económica. Y además, bueno, larga, bla, 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 bla. ¿Qué nos va a permitir esta recesión? Encontrar el precio de las cosas, porque no tenemos idea cuánto cuesta. Como siempre, ya saben, esto no es toda la historia y todos los datos y todo lo demás, pero por algo hay que comenzar. Muchísimas gracias por su atención. Y por favor, vean los otros videos a 2 de velocidad. Gracias.